La Asociación Indígena José Antonio Huenteo Raíz de Castro, fundada en mayo del año 2001, con el afán de valorar y rescatar la cultura ancestral mapuche huilliche, ha realizado una serie de cápsulas audiovisuales con artistas, cultores, artesanos, artesanas de la comuna de Castro, gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Mari Compuche, Kumakuimun, Tashantu, Takutalhuelawen, Incheta Berta Nahuelwen Collao Piñen, la Huentuchefe, Ñenca, Kimel Tuchefe, Tani Tubun, Caucahuehuapi, Mapumu, Futahuapi Silwe, Feulata Muñen, Castro Guardiamé, un Quiñefuta Salín. Un gran saludo en este día en que estamos con el anto que nos ilumina nuestro sol, en este espacio de fogón medicinal donde recibimos a la gente que viene en busca de sentirse mejor, de diferentes problemas de salud, tanto física como espiritual, también de salud mental. Este es un tema maravilloso, el estar rescatando las medicinas ancestrales, los conocimientos que nos han legado nuestra gente mayor, que ya no están aquí, que se han ido. Yo traigo esto de parte de mis abuelas, abuelos, de mi madre, de mi padre. Hoy en día, ya hace 20 años más o menos que estoy ya dedicada como de lleno en el tema cultural, de la medicina, la educación, este rescate, abriendo, despertando la memoria ancestral y trayendo alivio, sanación a mucha gente. Y es maravillosa la Ñuquemapu, la madre naturaleza, que nos entrega tanta medicina. Aquí tenemos algunas de las tantas medicinas que todavía están y otras que hemos ido rescatando en huertos, trayendo también del campo, porque aquí estamos en Aguar, en la ciudad, y entre esas tantas hierbitas maravillosas, mágicas, sanadoras. Tenemos el romero, por ejemplo. El romero es un fortalecedor inmunológico, es un arbusto maravilloso, aromático y que hace que nuestro cuerpo, nuestra sangre esté en armonía todo y no nos enfermemos tan fácilmente. Esta es una hoja de lampazo o gualtata. Es una planta que es como un remedio completo. Sirve para regular el azúcar en la sangre, para problemas de la presión alta, para que circule mejor la sangre, nuestro corazón funcione mejor. También tenemos la ortiga, que aquí ya está amortiguada, porque si no picaría mucho, porque tiene unas espinitas muy finitas que dan un picor, una comezón, pero que es muy buena cuando está fresquita, por ejemplo, cuando hay alguna parálisis, puede ser facial o de algún músculo, ortigarse. Antiguamente la gente se ortigaba cada cierto tiempo todo el cuerpo. Entonces eso tiene que ver con la circulación de todo en nuestro organismo. Tenemos aquí también la ruda, una planta maravillosa también, espiritual, de protección. La gente la pone en sus casitas a la entrada. Y es una hierbita que sirve también para calmar dolores de cabeza, dolores de estómago. Aquí está el éter. Este arbusto también, esta plantita, hay que tomarla muy de a poco porque produce insomnio, o sea, produce somnolencia, produce sueño.
es para dormir bien, personas que no duermen bien, o también se usa mucho acá para el susto. El susto, nosotros decimos susto a las impresiones fuertes. La salvia es una fitohormona. Esta es la salvia, especialmente para las mujeres en la etapa menopáusica, por ejemplo. Esta es, en vez de estar inyectándose o tomando unas pastillas, entonces se toma las infusiones de salvia. Puede ser junto con el romero también, que también ayuda muchísimo. Calanchoe, que también es un fortalecedor inmunológico, es un antienvejecimiento. Esta plantita se puede comer cruda, las hojitas, va dando sus bichitos por ahí en las puntas de sus hojitas y después van creciendo muchos más. El orégano también es un aliño, un condimento, sirve para que funcione bien el estómago, también sirve para los dolores menstruales, sirve para los enfriamientos de vejiga. Y aquí la hierbabuena también para eliminar gases. Esta hierbita sirve para problemas estomacales, sirve para problemas cuando hay problemas gástricos. También se utiliza como para el mal aliento, cuando las personas no tienen un buen aliento, pueden tomar el palguín o matico, una planta cicatrizante que se puede usar en infusiones, en cataplasmas, también se puede usar para hacer las pomadas cicatrizantes. Bueno, también nosotros hoy en día estamos haciendo algunos preparados que son más fáciles para que la gente también pueda usarlos. Hacemos compuestos de hierbitas que son, por ejemplo, para el sistema nervioso, dormir bien, donde colocamos diferentes hierbitas, cantidades de distintas hierbas, para los insomnios, para la depresión. Aquí tenemos para inflamaciones en general, para bajar el colesterol, los triglicéridos, que hoy día es una de las cosas que a todos les diagnostican. También el hígado graso, tenemos para los huesitos, asma, resfrío, para problemas bronquiales, para diabetes, para presión alta, para todo vamos haciendo también un compuesto. Tenemos una hierbita que también lo hacemos aquí en gotitas que son enumeradas. Con tal número sirve para tal problema de salud. Estas son hechas a base de las hierbas también. Bueno, aquí también tenemos una que sirve para las alergias, para hacerse friega cuando hay varices, para problemas respiratorios, también para hacerse friega, para dolores antirreumáticos, para inflamaciones. Hacemos de todo tipo de ungüentos. Ahí vamos viendo cómo la gente va necesitando. Para los hongos también se hacen pomaditas. Para todo vamos buscando, como ya conocemos. Me conozco las propiedades de todas las hierbitas que manejamos. Así vamos haciendo los preparados. Así es que ya a la gente le es más fácil para ir también tomando su lahuén. Damos una botella de agua de hierba preparadita, especialmente para la persona. Se energiza para la persona que se va a hacer el lahuén. Y ahí también pueden agregarle, se le va agregando una cantidad de gotitas y los van tomando con harta fe, con harto nehuén, que se hace esto con hartas buenas energías. Eso es lo que hacemos con todas nuestras hierbitas maravillosas. Ustedes bajo el fuego. Comemos bueno, comemos bien. Agradecemos con estas hierbas de nuestra naturaleza, con todo este lahuén, por la vida, la salud, por el amor, por los alimentos, nuestras semillas.
para que haya abundancia, semillas que germinan en nuestra Ñuquemapu. Después el mapu, el este, está en Lima, Huaymapu, nuestras grandes tierras del sur, Alpumay, Montefín, Unión de Pichén, José, Fuchal, Chahuaché, Guanumapu, Ñuquemapu, Rome Mañón, Chaltumay.